Mi nombre es Roberto Vázquez. Tengo 74 años. Y hace una semana mi propia hija me dijo las palabras más crueles que puede escuchar un padre. Papá, yo no te debo nada. Tú decidiste tenerme. Tú decidiste criarme. Esas fueron tus decisiones, no las mías. Estas palabras vinieron de la misma mujer para quien trabajé 3 empleos durante 20 años, a quien le pagué universidad privada, casa, auto, boda de ensueño, y a quien le di cada peso que gané durante 4 décadas. Pero lo que mi hija Gabriela no sabe es que durante todos estos años de sacrificio, yo también estuve construyendo algo en secreto. Algo que ahora vale más de $12 millones y que iba a ser todo suyo. Pero después de escuchar que no me debe nada, he decidido que tampoco yo le debo nada a ella. Escucha esta historia hasta el final porque lo que vas a oír te va a enseñar algo muy importante sobre la gratitud, el sacrificio paternal y las consecuencias de la ingratitud. También contame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber si estas historias de hijos desagradecidos llegan a todos los rincones del mundo, donde hay padres que lo dan todo por sus familias. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y compartila. A veces, una simple reflexión puede cambiar la manera en que tratamos a quienes más queremos. Para que entiendas cómo llegamos hasta acá, tengo que llevarte 50 años atrás, al día que cambió mi vida para siempre. Yo tenía 24 años, estaba recién casado con mi esposa Isabel y trabajaba como contador junior en una empresa pequeña. Ganaba lo justo para vivir, pero éramos felices. Teníamos planes sencillos: ahorrar para comprar una casita, tener hijos cuando estuviéramos más estables económicamente, construir una familia tranquila de clase media. Todo cambió cuando Isabel quedó embarazada inesperadamente a los 6 meses de casados. No era parte del plan, pero cuando vimos la primera ecografía de Gabriela, supimos que haríamos cualquier cosa por darle la mejor vida posible. Roberto, me dijo Isabel con lágrimas en los ojos, esta bebé va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Isabel venía de una familia muy pobre. Sus padres eran trabajadores rurales que apenas habían terminado la escuela primaria. Yo venía de una familia de clase media baja. Mi padre era empleado público y mi madre ama de casa, pero siempre con el dinero contado. Los dos habíamos crecido con limitaciones, con ganas de cosas que no podíamos tener, con sueños que parecían inalcanzables. Cuando nació Gabriela, era la bebé más hermosa del mundo, perfecta, sana, con unos ojos grandes que parecían entender todo. Desde el primer día, Isabel y yo supimos que esta niña iba a ser nuestra prioridad absoluta. Todo lo que hiciéramos, todo lo que trabajáramos, todo lo que ahorraremos, sería para darle oportunidades que nosotros nunca habíamos tenido. Mi sueldo de contador junior no alcanzaba para mantener a una familia de 3 personas con el nivel de vida que queríamos darle a Gabriela. Así que tomé la primera decisión importante de mi vida como padre. Conseguí un segundo trabajo. Por las tardes, después de salir de la oficina, trabajaba como profesor particular de matemáticas para estudiantes de secundaria. Los primeros años fueron agotadores. Me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba en la oficina hasta las 5 de la tarde, llegaba a casa a almorzar con Isabel y Gabriela y después salía a dar clases particulares hasta las 10 de la noche. Los fines de semana también daba clases y los domingos por la tarde hacía trabajos de contabilidad para pequeños comerciantes del barrio. Isabel se encargaba de Gabriela durante el día, pero por las noches, cuando yo llegaba cansado del trabajo, todavía tenía energía para bañarla, darle la mamadera, contarle cuentos, cantarle canciones de cuna. No me quería perder ningún momento de su crecimiento. Cada sonrisa, cada palabra nueva, cada paso era un tesoro que valía todo el cansancio del mundo. Cuando Gabriela cumplió 3 años, tomamos la decisión de inscribirla en el mejor jardín de infantes de la ciudad. Era caro, costaba el equivalente a la mitad de mi sueldo principal, pero queríamos que desde pequeña tuviera la mejor educación posible. Para poder pagarlo conseguí un tercer trabajo. Los sábados por la mañana hacía la contabilidad de un pequeño supermercado. 3 trabajos. Trabajaba 7 días a la semana, entre 70 y 80 horas semanales,
para que Gabriela pudiera ir al mejor jardín, tener la mejor ropa, los mejores juguetes, las mejores oportunidades. Isabel me decía, Roberto, te estás matando trabajando. Gabriela puede ir a un jardín más barato. No, le respondía, nuestra hija va a tener lo mejor de todo. Los otros padres del jardín de Gabriela eran médicos, abogados, empresarios. Cuando había reuniones de padres, yo llegaba directo del trabajo con mi traje de oficina arrugado, cansado pero orgulloso de poder estar ahí. Las maestras siempre elogiaban a Gabriela. Era inteligente, sociable, creativa, destacaba entre sus compañeros. Señor Vázquez, me decía la directora del jardín, Gabriela tiene un potencial excepcional. Ustedes deberían considerar inscribirla en el Colegio San Patricio para la primaria. Es el mejor colegio de la ciudad. El Colegio San Patricio era donde iban los hijos de las familias más acomodadas. La cuota mensual era 3 veces lo que pagábamos en el jardín. Esa noche, Isabel y yo nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana haciendo cálculos. Con mis 3 trabajos actuales no alcanzaba para pagar el Colegio San Patricio. Necesitaba ganar más dinero. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Renuncié a mi trabajo estable de contador para abrir mi propio estudio contable. «Roberto, ¿te volviste loco?», me dijo Isabel. «Dejas un trabajo seguro por un emprendimiento incierto». «Isabel», le respondí, «si quiero darle a Gabriela la educación que se merece, tengo que arriesgar. Los empleados nunca se hacen ricos, solo los que arriesgan pueden crecer». Los primeros meses con el estudio contable fueron terribles. Apenas tenía algunos clientes pequeños, ganaba menos que en mi trabajo anterior y encima tenía que pagar alquiler de oficina, impuestos, seguros. Pero seguí dando clases particulares por las tardes y trabajando para pequeños comerciantes los fines de semana. El dinero alcanzaba justo para vivir y pagar el colegio de Gabriela. Durante esos primeros años difíciles, nunca le hice sentir a Gabriela que teníamos problemas económicos. Cuando sus compañeros del colegio hablaban de sus viajes familiares, de sus casas con piscina, de sus autos importados, Gabriela nunca se sintió menos que ellos. Tenía la misma ropa de marca, los mismos útiles escolares, las mismas oportunidades. «Papá», me preguntó Gabriela un día cuando tenía 8 años, «¿por qué trabajas tanto? Los papás de mis amigas llegan temprano a casa. Trabajo mucho porque quiero darte todo lo que necesitas para ser feliz, mi amor. ¿Pero vos sos feliz trabajando tanto? Soy feliz cuando veo que vos tenés todo lo que querés». Cuando Gabriela tenía 10 años, mi estudio contable finalmente empezó a prosperar. Había conseguido algunos clientes importantes, empresas medianas que necesitaban servicios contables complejos. Ya no necesitaba dar clases particulares por las tardes, podía concentrarme en hacer crecer mi negocio. Pero el éxito del estudio trajo una nueva responsabilidad. Isabel se enfermó. Le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que requería tratamientos caros y constantes. Los remedios, las consultas médicas, los estudios, todo costaba una fortuna. La obra social cubría solo una parte mínima. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió todo. Hipotequé nuestra casa para pagar el tratamiento de Isabel y al mismo tiempo para invertir en hacer crecer el estudio contable. Era un riesgo enorme, pero necesitaba más capital para contratar empleados, comprar mejor tecnología, conseguir clientes más grandes. «Roberto», me dijo Isabel cuando le conté que había hipotecado la casa, «¿y si sale mal? ¿Y si perdemos todo?» «No va a salir mal», le respondí. «Voy a trabajar el doble de duro para asegurarme de que salgamos adelante». Y cumplí mi promesa. Durante los siguientes 5 años, trabajé como un obseso. Llegaba al estudio a las 7 de la mañana y me iba a las 11 de la noche. Los sábados trabajaba a mediodía y los domingos por la mañana revisaba los trabajos de la semana. No tomé ni un solo día de vacaciones durante 5 años. El sacrificio valió la pena. Mi estudio se convirtió en uno de los más prestigiosos de la ciudad. Teníamos 15 empleados, contratos con empresas importantes y yo había logrado posicionarme como uno de los contadores más respetados de la región. Los ingresos crecieron exponencialmente. Gabriela, mientras tanto, destacaba en todo. Era la mejor alumna de su clase. Participaba en competencias de matemáticas y ciencias. Hablaba inglés perfectamente. Tocaba piano.
practicaba tenis. Todo lo que una niña de familia acomodada puede hacer, Gabriela lo hacía, y lo hacía mejor que la mayoría. Señor Vázquez, me dijo la directora del colegio cuando Gabriela tenía 14 años, su hija tiene el potencial para estudiar en cualquier universidad del mundo. Debería considerar enviarla a estudiar al extranjero cuando termine la secundaria. Universidad en el extranjero. Eso significaba gastos de cientos de miles de dólares. Pero si eso era lo mejor para Gabriela, yo iba a encontrar la manera de pagarlo. Durante los años de la secundaria, Gabriela se volvió cada vez más consciente de nuestro nivel económico. Ya no éramos la familia que luchaba para llegar a fin de mes. Ahora teníamos una casa grande, 2 autos, empleada doméstica, vacaciones en el extranjero. Gabriela asumió que siempre habíamos vivido así. Papá, me decía, ¿por qué no compramos una casa más grande? La casa de Martina tiene piscina. ¿Por qué no cambiamos el auto por uno más nuevo? ¿Por qué no contratamos una empleada que viva en casa como tienen mis amigas? Yo le daba todo lo que pedía, pero nunca le expliqué el sacrificio que había detrás de cada cosa. No quería que se sintiera culpable por nuestros gastos. Quería que creciera sintiéndose segura, amada, protegida, sin preocupaciones económicas. Cuando Gabriela terminó la secundaria con honores, había sido aceptada en 3 universidades prestigiosas, 2 en Estados Unidos y 1 en Inglaterra. Eligió estudiar Administración de Empresas en Boston, una de las universidades más caras del mundo. La cuenta era aterradora, $60,000 anuales entre matrícula, alojamiento, comida y gastos personales. Durante 4 años necesitaría $240,000. Era más dinero del que muchas familias ven en toda su vida. Roberto, me dijo Isabel, ¿estás seguro de que podemos pagar todo eso? Vamos a poder, le respondí. Voy a vender algunos activos del estudio, voy a conseguir créditos, voy a hacer lo que sea necesario. El día que llevé a Gabriela al aeropuerto para que viajara a Boston, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba orgullosísimo de que mi hija fuera a estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Por otro lado, sabía que los próximos 4 años iban a ser los más difíciles económicamente desde que había empezado el estudio. Para pagar la universidad de Gabriela, tuve que vender el 40% de mi estudio contable a un socio inversor. Fue doloroso desprenderse de parte del negocio que había construido con tanto esfuerzo, pero era la única manera de conseguir el capital que necesitaba inmediatamente. Durante los 4 años que Gabriela estuvo en Boston, le transferí religiosamente $5,000 mensuales para cubrir todos sus gastos. Nunca le faltó nada. Tenía el mejor dormitorio del campus, comía en los mejores restaurantes, viajaba por Estados Unidos durante las vacaciones, compraba ropa en las tiendas más exclusivas. Papá, me llamaba desde Boston, necesito dinero extra este mes. Mis amigas y yo vamos a pasar las vacaciones de primavera en Miami. ¿Cuánto necesitas, mi amor? Unos $3,000. Sin preguntar más detalles, le transfería el dinero inmediatamente. Durante esos 4 años, Isabel y yo redujimos nuestro nivel de vida significativamente. Vendimos uno de los autos, despedimos a la empleada doméstica, cancelamos las vacaciones anuales. Todo el dinero disponible iba para Gabriela, pero nunca se lo dijimos. No queríamos que se preocupara por nuestros sacrificios. Cuando Gabriela se graduó en 2010, la crisis económica mundial había golpeado fuerte a mi estudio contable. Varios clientes importantes quebraron, otros redujeron sus servicios, los ingresos cayeron 50%. Pero igual viajé a Boston para estar presente en su graduación. Ver a Gabriela recibir su diploma, magna cum laude, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Había valido la pena cada sacrificio, cada hora extra de trabajo, cada peso gastado. Mi hija era una profesional exitosa, educada en la mejor universidad del mundo. Papá, me dijo Gabriela después de la ceremonia, gracias por darme esta oportunidad. Sé que no fue fácil pagar todo esto. Era la primera vez en años que reconocía el esfuerzo económico que habíamos hecho por ella. Cuando Gabriela volvió del extranjero, consiguió trabajo inmediatamente en una consultora multinacional. Su sueldo inicial era 3 veces mayor al promedio nacional,
y tenía excelentes perspectivas de crecimiento. Parecía que todo el sacrificio había valido la pena, pero algo había cambiado en Gabriela durante sus años en el extranjero. Ya no era la niña agradecida que había crecido en nuestra casa. Ahora era una mujer ambiciosa, independiente, que veía el mundo de manera muy diferente a como lo habíamos criado Isabel y yo. Papá me dijo un día, creo que es hora de que ustedes mejoren su nivel de vida. Con lo que gano ahora puedo ayudarlos económicamente. No necesitamos tu ayuda, mi amor. Podemos mantenernos solos. Pero papá, ustedes se sacrificaron mucho por mí. Ahora me toca a mí retribuir. Durante los primeros meses, Gabriela insistió en ayudarnos económicamente. Nos regaló electrodomésticos nuevos, pagó algunas reparaciones de la casa, nos llevó a cenar a restaurantes caros. Pero de a poco, sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus llamadas más espaciadas. Estoy muy ocupada con el trabajo, nos decía cuando le preguntábamos por qué no venía tanto a casa. Tengo muchos proyectos, muchas responsabilidades. Entendíamos que una carrera profesional demandaba tiempo y dedicación, pero extrañábamos a nuestra hija. En 2012, 2 años después de graduarse, Gabriela conoció a Sebastián, un abogado corporativo que trabajaba para empresas multinacionales. Era un hombre exitoso, de buena familia, con ambiciones similares a las de Gabriela. Se pusieron de novios y al año decidieron vivir juntos. «Papá», me dijo Gabriela cuando nos contó que se iba a vivir con Sebastián, «encontré un departamento hermoso en el mejor barrio de la ciudad. Es caro, pero entre los dos podemos pagarlo». El departamento costaba más en un mes de lo que nosotros gastábamos en 3 meses, pero Gabriela ya estaba acostumbrada a un nivel de vida alto. Las visitas a casa se redujeron aún más. Gabriela y Sebastián tenían una vida social muy activa, cenas de trabajo, eventos corporativos, viajes de fin de semana. Cuando venían a visitarnos, era evidente que se sentían incómodos en nuestra casa modesta, con nuestros muebles simples, con nuestro estilo de vida sencillo. «Papá», me dijo Gabriela durante una de sus visitas, «¿por qué no renuevan la casa? Podrían modernizar la cocina, cambiar los muebles, hacer que sea más cómoda». «Estamos cómodos así, mi amor, pero papá, ustedes pueden permitirse vivir mejor». No entendía que habíamos reducido nuestro nivel de vida para poder pagarle sus estudios en el extranjero y que recién ahora estábamos empezando a recuperarnos económicamente. En 2014, Gabriela y Sebastián decidieron casarse. La boda que querían era de ensueño. 200 invitados, salón exclusivo, catering de lujo, luna de miel en Europa. El presupuesto total era de $80,000. «Papá», me dijo Gabriela cuando empezamos a planificar la boda, «sé que es mucho dinero, pero es el día más importante de mi vida. Quiero que sea perfecto». «Va a ser perfecto, mi amor. No te preocupes por el dinero». Para pagar la boda de Gabriela, tuve que tomar otra decisión financiera difícil. Vendí el 30% adicional de mi estudio contable. Ahora era socio minoritario en la empresa que había fundado, pero era la única manera de conseguir el dinero que necesitaba inmediatamente. La boda fue exactamente como Gabriela la había soñado. Perfecta, elegante, llena de detalles hermosos. Cuando la vi caminar hacia el altar con su vestido de diseñador, pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Mi hija estaba radiante, feliz, comenzando una nueva etapa de su vida. Durante la recepción, Sebastián se acercó a mí. «Don Roberto», me dijo, «muchas gracias por hacer posible esta boda. Sé que no fue fácil económicamente». Era la primera vez que alguien reconocía explícitamente el esfuerzo económico que habíamos hecho. Después de la luna de miel en Europa, Gabriela y Sebastián se instalaron definitivamente en su nueva vida de pareja exitosa. Las visitas a casa se redujeron a ocasiones especiales. Cumpleaños, Navidad, Día de la Madre. Ya no éramos parte de su vida cotidiana. En 2016, Isabel empezó a mostrar síntomas de deterioro cognitivo. Al principio pensamos que era estrés, cansancio, pero los médicos confirmaron que era el comienzo de Alzheimer. La enfermedad que más temíamos había llegado a nuestras vidas. Los primeros síntomas eran sutiles. Se olvidaba de nombres, repetía las mismas preguntas, se confundía con fechas, pero de a poco fue empeorando. Necesitaba supervisión constante.
medicamentos caros, cuidados especializados. Llamé a Gabriela para contarle sobre el diagnóstico de su madre. Papá, qué terrible noticia. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Por ahora no, mi amor, pero tal vez más adelante necesitemos apoyo. Por supuesto, papá. Ustedes saben que pueden contar conmigo. Pero cuando realmente necesité ayuda, Gabriela siempre tenía excusas. Papá, me encantaría ayudarte con mamá, pero tengo un proyecto muy importante en el trabajo. Papá, Sebastián y yo estamos pensando en comprar una casa. Necesitamos concentrarnos en eso. Papá, vamos a empezar a buscar bebé. No es buen momento para cargas adicionales. Durante 3 años me hice cargo de Isabel prácticamente solo. La llevaba a todas las consultas médicas, le daba sus medicamentos, la cuidaba cuando tenía crisis, me levantaba por las noches cuando se desorientaba. Era agotador física y emocionalmente, pero era mi esposa, la madre de mi hija. Gabriela venía a visitar a su madre una vez al mes, por 1 hora. Hola mamá, ¿cómo estás? Isabel ya no la reconocía siempre. A veces la confundía con otras personas, a veces no recordaba quién era. Papá, me dijo Gabriela después de una de esas visitas, es muy duro ver a mamá así. Preferí recordarla como era antes. Prefería recordarla como era antes. En lugar de acompañarla en su enfermedad, Gabriela eligió alejarse porque le resultaba incómodo ver el deterioro de su madre. En 2019, Isabel murió. El Alzheimer se la había llevado de a poco, pero al final había sido una neumonía, lo que terminó con su sufrimiento. Gabriela llegó al hospital 2 horas después de que Isabel había muerto. Perdón, papá. Estaba en una reunión de trabajo y no pude salir antes. El funeral de Isabel fue simple, como ella habría querido. Gabriela y Sebastián vinieron con sus 2 hijos pequeños, gemelos que habían nacido el año anterior. Durante toda la ceremonia, Gabriela estuvo atendiendo llamadas de trabajo, organizando reuniones para la semana siguiente. Papá, me dijo después del funeral, si necesitas algo, llámame. Sé que va a ser difícil vivir solo, pero después del funeral, sus llamadas se volvieron aún menos frecuentes. 1 vez por semana, conversaciones de 5 minutos, siempre con prisa por cortar. Durante el año siguiente, viví el duelo de Isabel en soledad. La casa se sentía vacía, silenciosa, llena de recuerdos. Gabriela venía a visitarme 1 vez al mes, siempre con los niños, siempre con prisa por irse. Papá, los niños se aburren acá, no hay nada para que jueguen. No había nada para que jugaran, porque yo nunca había tenido que entretener niños pequeños en mi casa. Isabel y yo habíamos envejecido solos, sin nietos que nos visitaran regularmente, sin la alegría de ser abuelos presentes en la vida de nuestros descendientes. En 2020, con la pandemia, las visitas de Gabriela se suspendieron completamente. Papá, no podemos llevarte a los niños porque sos grupo de riesgo. Era verdad, yo tenía 67 años y problemas de presión arterial, pero pasar meses sin ver a mi familia fue devastador. Durante esos meses de aislamiento reflexioné mucho sobre mi vida. Había trabajado durante 45 años para darle a Gabriela la mejor vida posible. Le había pagado la mejor educación, la mejor boda, todo lo que había querido. Pero ¿había valido la pena? ¿Había creado una hija agradecida o había creado una mujer que daba por sentado todo lo que había recibido? Cuando terminaron las restricciones de la pandemia, Gabriela volvió a visitarme esporádicamente, pero algo había cambiado en su actitud hacia mí. Ya no me veía como su padre, me veía como una responsabilidad, como una obligación social que tenía que cumplir. Papá, me dijo durante una de sus visitas en 2021, ¿no pensaste en mudarte a un lugar más pequeño? Esta casa es muy grande para vos solo. Era la misma casa donde ella había crecido, donde habíamos sido felices como familia, donde Isabel había vivido hasta el final. No quiero mudarme, Gabriela. Acá tengo mis recuerdos, mis cosas, mi vida. Pero papá, sería más práctico. Un apartamento pequeño, menos mantenimiento, menos gastos. Siempre terminaba hablando de dinero, de gastos, de practicidad. En 2022, mi estudio contable fue vendido completamente a mis ex socios. Después de 30 años trabajando para construir ese negocio, finalmente me retiré oficialmente. La venta me dejó una suma considerable de dinero, más de lo que Gabriela imaginaba.
Durante todos esos años de sacrificio para pagarle sus estudios y su boda, yo también había estado invirtiendo discretamente en otros negocios. Tenía propiedades de alquiler, acciones en varias empresas, inversiones en el extranjero. Sin hacer ruido, sin alardear, había acumulado un patrimonio de más de 12 millones de dólares. ¿Por qué había guardado en secreto mi situación económica real? Porque quería que Gabriela me valorara por quién era, no por lo que tenía. Quería que me visitara porque me amaba, no porque esperaba heredar dinero. Quería que nuestra relación fuera genuina, no interesada. Pero después de 50 años de sacrificio, después de darle todo lo que había querido, después de financiar su educación y su boda con mis propios recursos, Gabriela me trataba como si fuera una carga, como si sus visitas esporádicas fueran un favor que me hacía. La gota que rebalsó el vaso fue lo que pasó la semana pasada. Gabriela vino a casa con una propuesta que me dejó helado. «Papá», me dijo, «Sebastián y yo estuvimos pensando. ¿No te gustaría venir a vivir con nosotros? ¿A vivir con ustedes?» «Sí, papá. Tenemos una casa grande. Podés tener tu propia habitación. Y así no estás solo. Estás acompañado por tu familia». La propuesta sonaba considerada, pero algo en su tono me hizo sospechar. «¿Por qué querés que vaya a vivir con ustedes, Gabriela?» «Papá, sos una persona mayor que vive sola. Nos preocupamos por vos. Tengo 74 años, pero estoy en perfecta salud. No necesito que me cuiden. Además», continuó Gabriela, «si vendés esta casa, ese dinero se puede invertir mejor. Sebastián conoce oportunidades de inversión que rinden mucho más que tener una casa parada». Ahí estaba la verdad. No se preocupaban por mi bienestar, se preocupaban por liberar el capital que representaba mi casa. «No quiero vender mi casa, Gabriela». «Papá, pero pensá en lo práctico. Si vivís con nosotros, no tenés gastos de mantenimiento, servicios, impuestos. Ese dinero se puede usar mejor. Yo puedo pagar perfectamente el mantenimiento de mi casa». «Sí, papá, pero es dinero que se está desperdiciando. Podrías estar generando renta con esas inversiones». Siempre volvía al dinero. Todo se trataba del dinero. Rechacé la propuesta, pero Gabriela insistió durante toda la visita. «Papá, tenés que ser realista. No podés vivir solo para siempre. ¿Qué pasa si te pasa algo y no hay nadie para ayudarte?» «Gabriela», le dije finalmente, «si estás tan preocupada por mi bienestar, podés venir a visitarme más seguido, podés llamarme más a menudo, podés incluirme más en tu vida. Papá, yo trabajo, tengo familia, tengo responsabilidades, no puedo estar viniendo acá todo el tiempo». «¿Venir acá todo el tiempo?» «Gabriela, vos venís una vez al mes, por 2 horas. Papá, es el tiempo que puedo dedicarte. Mi vida no gira alrededor tuyo». Su respuesta me dolió más de lo que quería admitir. «Gabriela», le dije, «durante 30 años mi vida sí giró alrededor tuyo. Trabajé 3 empleos para pagarte el mejor colegio. Vendí parte de mi empresa para pagarte la universidad en el extranjero. Vendí más parte de mi empresa para pagarte la boda de tus sueños. ¿Te acordás de eso?» «Sí, papá, y te estoy agradecida. Pero esas fueron decisiones tuyas, no mías». «¿Decisiones mías?» «Sí, papá. Vos decidiste tenerme, vos decidiste criarme, vos decidiste pagarme esos estudios. Yo no te pedí que hicieras todo eso». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿Estás diciendo que no me debes nada por todo lo que hice por vos?» «Papá, yo no te debo nada. Los padres tienen la obligación de criar a sus hijos, de darles educación, de prepararlos para la vida. Eso no es un favor, es una responsabilidad». «¿Una responsabilidad?» «Gabriela, yo no tenía la responsabilidad de pagarte una universidad de $60,000 anuales. No tenía la responsabilidad de pagarte una boda de $80,000. Esas fueron decisiones que tomé porque te amaba. Y yo las agradezco, papá, pero eso no significa que ahora tenga que dedicar mi vida a cuidarte. No te estoy pidiendo que dediques tu vida a cuidarme. Te estoy pidiendo que me trates con el respeto que merece tu padre. Yo te respeto, papá, pero también tengo derecho a vivir mi propia vida. Y yo no tengo derecho a esperar algo de gratitud de la hija por la que sacrifiqué mi vida entera. Papá, nadie te pidió que sacrificaras tu vida. Esa fue tu decisión». «¿Mi decisión?» «Gabriela, todo lo que hice fue por amor, por darte la mejor vida posible.
Y te lo agradezco, papá, pero eso no me convierte en tu deudora para toda la vida. Deudora. Mi propia hija consideraba que la gratitud filial era una deuda que no quería pagar. Gabriela, le dije tratando de mantener la calma, no te estoy pidiendo que seas mi deudora, te estoy pidiendo que seas mi hija. Soy tu hija, papá, pero también soy una persona independiente con mi propia familia y mis propias responsabilidades. ¿Y yo no soy parte de esa familia? Sos mi padre, pero mi familia nuclear son Sebastián y mis hijos. Vos sos familia extendida. Familia extendida. Después de 50 años de sacrificio, yo era familia extendida. La conversación siguió durante 2 horas más. Gabriela tenía una respuesta para todo, una justificación para cada falta de consideración, una explicación para cada falta de gratitud. Según su lógica, ella no me debía nada porque yo había elegido ser su padre. Yo había elegido darle todo lo que le di. Esa noche, después de que se fuera, me quedé despierto hasta el amanecer pensando en todo lo que había pasado. ¿Había criado mal a Gabriela? ¿Había sido demasiado generoso? ¿Había creado una hija que daba por sentado todo lo que recibía? Durante los días siguientes, analicé nuestra relación con una claridad que no había tenido antes. Gabriela me veía exactamente como ella había dicho, como alguien que había tomado decisiones por cuenta propia y que ahora no tenía derecho a esperar nada a cambio. Si ella no me debía nada, entonces yo tampoco le debía nada. Si todo lo que había hecho por ella durante 50 años había sido mi decisión, entonces también era mi decisión cambiar mi testamento. Ayer llamé a mi abogado y modifiqué completamente mi testamento. Gabriela, que iba a heredar los 12 millones de dólares que había acumulado durante una vida de trabajo, ahora va a heredar exactamente $100,000. Una suma que le permita pagar los estudios universitarios de sus hijos, nada más. Los otros 9 millones van a ir a una fundación que financia educación universitaria para jóvenes de familias pobres, jóvenes que sí van a valorar las oportunidades que reciban, que sí van a estar agradecidos por la ayuda que les den. También decidí vender mi casa y mudarme a un apartamento en el centro de la ciudad. No porque Gabriela me lo haya sugerido, sino porque quiero empezar una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde no esté esperando llamadas que no llegan, visitas que no vienen, gratitud que no existe. Con el dinero de la venta de la casa, voy a viajar por el mundo. Todos esos viajes que pospuse para ahorrar dinero para Gabriela, todas esas experiencias que me negué para poder darle a ella lo que quería, ahora voy a vivir para mí. Le voy a mandar una carta a Gabriela explicándole todas las decisiones que tomé después de nuestra conversación. Le voy a explicar que si ella no me debe nada, yo tampoco le debo nada. Que si todo lo que hice por ella fueron mis decisiones, entonces también es mi decisión donar su herencia a gente que sí va a valorarla. En la carta, le voy a contar sobre los 12 millones de dólares que había acumulado pensando en su futuro. Le voy a explicar que durante todos estos años de aparente modestia económica, yo había estado construyendo un patrimonio que iba a asegurar su bienestar y el de sus hijos para siempre. Le voy a explicar que el padre al que consideraba una carga opcional había trabajado durante 45 años para asegurar que ella nunca tuviera preocupaciones económicas, que había vendido su empresa por partes para pagarle estudios y boda, mientras guardaba en secreto inversiones que habrían hecho de ella una mujer muy rica. Pero sobre todo, le voy a explicar que cuando alguien te dice que no te debe nada, lo apropiado es tomarle la palabra, porque nadie debería tener que mendigar gratitud, especialmente de sus propios hijos. Esta mañana firmé todos los documentos legales. El cambio de testamento es irreversible. La fundación educativa ya está establecida y financiada. En 6 meses, cuando termine de vender la casa y organizar todos mis asuntos, voy a enviarle la carta a Gabriela. Para entonces ya voy a estar viviendo en mi apartamento nuevo, comenzando mi nueva vida de hombre libre de expectativas familiares. Ya no voy a esperar llamadas que no llegan. Ya no voy a planificar actividades pensando en visitas que pueden no venir. Ya no voy a sentirme decepcionado por la falta de consideración. ¿Es duro tomar esta decisión a los 74 años? Sí, es duro.
Pero es más duro seguir mendigando amor y respeto de alguien que considera que no te debe nada. Es más duro vivir con la esperanza de que algún día va a valorar todo lo que hiciste por ella. Durante estos meses de reflexión, también me di cuenta de algo importante. Yo contribuí a crear esta situación. Le di todo tan fácilmente, tan constantemente, que ella nunca aprendió a valorar el esfuerzo que había detrás de cada regalo, de cada oportunidad, de cada sacrificio. Nunca le dije no a nada. Nunca le expliqué cuánto me costaba pagar sus estudios. Nunca le hice sentir que tenía que ganar las cosas que recibía. Le enseñé sin querer que todo le llegaba por derecho natural, no por el amor y el sacrificio de sus padres. Pero los errores del pasado no justifican la ingratitud del presente. Una persona de 35 años, madre de familia, profesional exitosa, debería tener la madurez emocional para entender que sus padres merecen respeto y consideración, independientemente de cómo haya sido criada. La semana pasada, cuando Gabriela me dijo que no me debía nada, no estaba hablando solo de dinero. Estaba diciendo que no me debía tiempo, atención, cariño, respeto. Estaba diciendo que su relación conmigo era opcional, que podía darme la atención que le sobrara después de ocuparse de sus verdaderas responsabilidades. Ayer por la tarde caminé por el centro de la ciudad y vi a un hombre mayor sentado en una plaza alimentando palomas. Me acerqué y conversamos durante una hora. Me contó que sus hijos viven en el extranjero, que los ve una vez por año, que está solo, pero en paz. ¿No se siente triste por la soledad?, le pregunté. «Jaijo», me respondió, «es mejor estar solo por elección que acompañado por obligación. Cuando mis hijos me llaman o me visitan, sé que lo hacen porque quieren, no porque sienten que deben. Eso hace que cada contacto sea genuino». Sus palabras me marcaron profundamente. Yo había estado pidiendo atención por obligación, esperando gratitud por compromiso, mendigando amor por responsabilidad filial. Pero el amor verdadero no se mendiga, se recibe libremente o no se recibe en absoluto. Decidí que voy a seguir el ejemplo de ese hombre. Voy a alejarme físicamente de Gabriela para que, si algún día decide buscarme, sea porque realmente quiere tener una relación conmigo, no porque se siente obligada. El apartamento que compré está en el otro extremo de la ciudad. Es pequeño pero cómodo, moderno, con vista al río. Por primera vez en décadas, voy a vivir en un lugar elegido por mí, decorado según mis gustos, organizado según mis rutinas. También me inscribí en actividades para personas mayores, un club de lectura, clases de pintura, excursiones grupales. Voy a conocer gente nueva, gente que me valore por quien soy ahora, no por lo que puedo darles o por lo que hice en el pasado. El primer viaje que voy a hacer es a Europa, un mes recorriendo países que siempre quise visitar, pero que nunca pude porque estaba ahorrando dinero para Gabriela. Voy a viajar en primera clase, voy a hospedarme en los mejores hoteles, voy a comer en restaurantes exclusivos, todo lo que me negué durante décadas. Me siento culpable por gastar dinero en mí mismo. Un poco. Durante 50 años mi primer pensamiento siempre fue, ¿cómo afecta esto a Gabriela? Cambiar esa mentalidad no es fácil, pero es necesario. También estoy aprendiendo a disfrutar de pequeños placeres que había olvidado. Desayunar tranquilo leyendo el diario, escuchar música que me gusta, ver películas que me interesan, cocinar comidas que disfruto. Cosas simples que había dejado de lado porque siempre estaba pensando en el próximo sacrificio que tenía que hacer por mi hija. La fundación educativa que creé va a ayudar a 50 jóvenes por año a estudiar carreras universitarias. 50 jóvenes que van a recibir la misma oportunidad que le di a Gabriela, pero que van a valorarla porque viene de la necesidad, no del privilegio. Ayer recibí las primeras aplicaciones para las becas. Leyendo las historias de estos jóvenes, sus sueños, sus planes, sus agradecimientos anticipados, me emocioné más que en años. Estos chicos sí entienden el valor de una oportunidad educativa. Uno de los aplicantes escribió, «Esta beca representaría la diferencia entre tener un futuro y no tenerlo. Mi familia ha trabajado toda la vida para que yo pueda estudiar, y si recibo esta ayuda,
voy a dedicar mi carrera a ayudar a otras familias como la mía. Leyendo esa carta entendí la diferencia. Este joven viene de una familia que trabajó toda la vida para darle oportunidades, exactamente como yo trabajé para Gabriela. Pero él reconoce el sacrificio, valora el esfuerzo, siente gratitud por lo que recibe. Gabriela, en cambio, creció sintiéndose merecedora de todo lo que recibía. Nunca tuvo que luchar por nada, nunca tuvo que valorar las oportunidades porque siempre tuvo la certeza de que estarían disponibles. ¿Fue mi culpa criarla así? Parcialmente sí. Quise darle una vida sin carencias, sin preocupaciones, sin la ansiedad económica que había marcado mi propia infancia. Pero al protegerla de todas las dificultades, también la privé de aprender el valor del esfuerzo y la gratitud. Sin embargo, muchos padres cometen el mismo error y sus hijos crecen siendo agradecidos. La ingratitud de Gabriela no es solo resultado de mi crianza, es también resultado de sus propias decisiones como adulta. A los 35 años, con una carrera exitosa y una familia propia, Gabriela debería tener la madurez para reflexionar sobre todo lo que recibió y sentir algo de gratitud hacia quienes se lo dieron. El hecho de que no lo haga habla más de su carácter que de mi crianza. Esta semana voy a enviar las primeras cartas de aceptación a los becarios de la Fundación. Voy a tener la alegría de cambiar 50 vidas jóvenes, de darles oportunidades que van a valorar y aprovechar. Va a ser mucho más satisfactorio que haber financiado la ingratitud de mi propia hija. También esta semana voy a mandar la carta a Gabriela, una carta donde le explico todo, los 12 millones que iba a heredar, las inversiones secretas que había hecho pensando en su futuro, la fundación que creé con su herencia, mi decisión de alejarme de su vida. En la carta le voy a explicar que si ella no me debe nada, entonces nuestra relación es transaccional, no emocional. Y en una relación transaccional, cuando una parte deja de recibir beneficios, tiene derecho a retirar su inversión. Le voy a explicar que durante 50 años yo invertí tiempo, dinero, amor y sacrificio en nuestra relación, esperando recibir a cambio cariño, respeto y gratitud. Pero cuando ella me aclaró que no me debe nada, entendí que mi inversión no tenía retorno esperado. Por eso decidí redirigir mi inversión hacia gente que sí va a valorarla. Jóvenes que van a estudiar gracias a mi dinero y que van a estar genuinamente agradecidos por la oportunidad. Personas que van a recordar con cariño al benefactor que cambió sus vidas. ¿Es venganza? No, es consecuencia. Gabriela quería una relación sin obligaciones mutuas, y eso es exactamente lo que va a tener. Yo voy a vivir mi vida sin la obligación de dejarle una herencia, y ella va a vivir su vida sin la obligación de tratarme como su padre. ¿Me duele tomar esta decisión? Por supuesto que me duele. Gabriela es mi única hija, la persona para quien trabajé toda mi vida, el centro de mis preocupaciones durante 5 décadas. Renunciar a la esperanza de tener una relación cercana con ella es como renunciar a una parte de mí mismo, pero también es liberador. Por primera vez en 50 años, mis decisiones van a estar basadas en lo que es mejor para mí, no en lo que es mejor para Gabriela. Voy a poder disfrutar de mi dinero, de mi tiempo, de mi energía, sin la presión constante de asegurar su bienestar futuro. Cuando Isabel murió, pensé que mi propósito en la vida había terminado. Había perdido a mi esposa y mi hija se había alejado emocionalmente. Me sentía solo, inútil, sin razones para seguir luchando. Pero ahora tengo un nuevo propósito: ayudar a jóvenes que sí van a valorar las oportunidades que reciban. La Fundación Educativa va a ser mi legado verdadero. No una hija ingrata que considera que no me debe nada, sino 50 profesionales por año que van a recordar con gratitud al hombre que les dio la oportunidad de estudiar y progresar. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia dolorosa de un padre traicionado por la ingratitud de su propia hija, quiero contarte algo muy importante. Si alguien te dice que no te debe nada, aunque sea tu propio hijo, créele y actúa en consecuencia. Durante años justifiqué la falta de gratitud de Gabriela pensando que era normal, que los jóvenes necesitan tiempo para madurar,
que algún día iba a valorar todo lo que había hecho por ella. Pero cuando alguien te dice explícitamente que no te debe nada, no hay manera de malinterpretarlo. Gabriela no solo me dijo que no me debía dinero, me dijo que no me debía tiempo, atención, consideración, respeto. Me dijo que todo lo que había hecho por ella había sido mi decisión unilateral y que ella no tenía ninguna responsabilidad de corresponder. Si ella no me debe nada, entonces yo tampoco le debo nada. Si mis 50 años de sacrificio fueron solo mis decisiones, entonces también son mis decisiones donar su herencia y alejarme de su vida, porque una relación familiar no puede ser unidireccional. No puede ser solo uno dando y el otro recibiendo. No puede ser solo uno sacrificándose y el otro sintiéndose merecedor. Una familia funciona cuando hay amor, respeto y gratitud mutuos. Gabriela va a aprender que los padres no son bancos que financian sueños sin esperar nada a cambio. Va a aprender que el amor filial no es automático, que se construye con acciones y se mantiene con respeto. Va a aprender que cuando le decís a tu padre que no le debes nada, puede decidir que él tampoco te debe nada. Durante años me pregunté si había sido buen padre para Gabriela. Ahora sé que fui demasiado buen padre. Le di demasiado, la protegí demasiado, la malcrié demasiado. Le enseñé que podía tomar todo sin dar nada a cambio. Pero las lecciones más importantes de la vida se aprenden cuando es demasiado tarde para cambiar las cosas. Gabriela va a aprender el valor de la gratitud cuando ya no tenga nada por lo que estar agradecida. Va a aprender el valor de los padres cuando ya no tenga padre disponible. ¿Estoy siendo muy duro con mi hija? Tal vez. Pero durante 50 años ella fue muy dura conmigo. Durante décadas me trató como si mi amor fuera un derecho adquirido, como si mi sacrificio fuera una obligación natural, como si mi presencia en su vida fuera opcional. Ahora es hora de que aprenda a vivir sin las ventajas de tener un padre millonario. Es hora de que aprenda a construir su propio futuro económico sin depender de una herencia. Es hora de que aprenda que el respeto no es opcional, especialmente hacia las personas que te dieron la vida. La carta para Gabriela está terminada. El sobre está dirigido, el timbre pegado. Mañana la voy a enviar y con esa carta voy a cerrar un capítulo de 50 años de mi vida. El capítulo donde fui padre sacrificado de una hija ingrata. El próximo capítulo va a ser diferente. Voy a ser Roberto Vázquez, de 74 años, millonario, filántropo, viajero, hombre libre de expectativas familiares. Voy a vivir para mí mismo, por primera vez en 5 décadas. Contame desde qué país me estás escuchando y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre la gratitud que mostrás hacia las personas que se sacrificaron por vos. Porque al final del día, cuando le decís a alguien que no le debes nada, tenés que estar preparado para las consecuencias de esas palabras. Gabriela va a pasar el resto de su vida sabiendo que por un momento de soberbia, por una frase cruel, perdió una herencia de $12 millones. Va a saber que el padre al que consideraba una obligación opcional era en realidad su única oportunidad de tener seguridad económica generacional. Y yo voy a pasar el resto de mi vida sabiendo que hice lo correcto, que no permití que mi hija me faltara el respeto, que no toleré que tratara mi amor como un derecho adquirido, que mantuve mi dignidad, aunque eso significara perder a mi única hija para siempre, porque a veces en la vida hay que elegir entre ser amado y ser respetado. Y cuando no podés tener las dos cosas, siempre es mejor elegir el respeto, incluso si eso significa estar solo, incluso si eso significa romper lazos familiares, incluso si eso significa que tu propia hija nunca va a entender lo que perdió hasta que sea demasiado tarde.